Yo dono. Él necesitó. Nosotros donamos. Yo necesité. Yo dono. Unite a la donación voluntaria de sangre. Banco de Sangre, Universidad Nacional de Córdoba. Llámanos al 0351-433-4121. Bueno, hoy hablamos de vértigos y mareos, pero nos llegan consultas de otra índole a nuestro mail y también a través de nuestro Facebook. Está el doctor, el licenciado, perdón, iba a decir, porque estoy tan acostumbrado a que esté Sergio ahí parado, que iba a decir a Sergio. Pero no, está Ale, está el licenciado Resnikov. Te escuchamos, Ale. Para responderle a Rafael, que nos escribe acerca de su padre, quien sufrió 2 ACVs, y él está notando que está teniendo un deterioro notable de su padre. Lo primero que habría que hacer, Rafael, es no asustarse y consultar con el neurólogo para ver y determinar si este deterioro que vos estás haciendo mención es propio del ACV o son de las alteraciones que el ACV provocó en tu padre. Lo más importante también, una vez sabiendo el problema, es no abandonar la rehabilitación que tu papá debería estar haciendo, que seguramente con eso va a tener un muy buen resultado. Gracias, Ale. Bueno, sabemos o intuimos que los mareos o los vértigos pueden tener una relación obviamente con un mal funcionamiento neurológico, o también, y que es inclusive más importante de consultar, es que puede tener una relación con el funcionamiento de nuestro oído. Por eso es que fuimos a consultar a la doctora Lucrecia López, que es directora del Club del Mareo, así se llama, porque los mareados son muchos, no se reduce a una pequeña cantidad de personas. Inclusive la doctora casi hacía referencia a que hay un 20% de las consultas en geriatría que responden a este síntoma, el síntoma de sentirse mareado. ¿Qué es la neurootología? Averiguamos en esta nota. Es importante que nosotros sepamos que el vértigo y los mareos no es una enfermedad, sino que es un síntoma. ¿Qué significa estar mareado? Seguramente que todos los que nos están escuchando alguna vez se han mareado, pero eso es un síntoma totalmente inespecífico, que puede ser como consecuencia de una causa clínica, por ejemplo, un paciente que tenga una arritmia o una baja en la presión, una hipotensión, o puede ser por causas neurológicas. Y las causas neurológicas son de diferentes tipos las que pueden dar el mareo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de vértigo, ¿qué es el vértigo? La gente confunde vértigo con que yo me mareo en las alturas. Eso específicamente es acrofobia. Pero el vértigo es la sensación de giro. O yo estoy girando o el entorno me está girando. Y esto se produce porque hay un problema en alguna parte de la vía vestibular. ¿Qué es la vía vestibular? Es el conjunto de neuronas que vienen desde el cerebro, pasan en formación de nervio por el nervio auditivo y terminan en el oído interno. Por ejemplo, el vértigo posicional recurrente, que es por la salida de estas partículas de calcio de una parte del oído interno, como su nombre indica, recurre en el tiempo, pero tiene una solución que es con unos ejercicios específicos que hacemos en el momento que al paciente le registramos los movimientos oculares. Hay otras patologías, por ejemplo, los neurinomas del acústico, o sea, tumores en el nervio auditivo, donde se pueden tratar con radiocirugía o con cirugía convencional y ahí se soluciona el problema. Otras veces, si esto depende de placas de esclerosis múltiple, bueno, tenemos que ir a tratar la esclerosis múltiple. Así que algunas patologías directamente se cura y en otras patologías es tratable y se va siguiendo en el tiempo. Estos síntomas son la segunda causa de consulta en neurología. La primera causa de consulta es el dolor de cabeza, pero la segunda es el mareo o el vértigo, y nuestras estadísticas coinciden con las estadísticas mundiales. Súper interesante.
interesante a no dejarse estar, porque existen causas que pueden provocar estos síntomas, que es el mareo o el vértigo. En caso de poder diagnosticar como corresponde qué es lo que nos está pasando y por qué se produce este síntoma como consecuencia, lo podemos solucionar y podemos evitar vivir con una sensación de mareo, de vértigo permanentemente que afecta enormemente la calidad de vida de una persona que lo tiene durante muchísimo tiempo. Nos vas a hablar de un síndrome, no me hagas decir el nombre, decirlo vos, sale directamente. Pero venías bien, en la semana estuviste un relojito. Estuve relojito con los nombres, digamos, en fin, no importa. Hay un vértigo que se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Sí. Y tiene la característica que es un vértigo que se da cuando el paciente mueve la cabeza, generalmente cuando da vuelta la cabeza en la cama o cuando quiere incorporarse, a diferencia de otros mareos que se dan cuando uno está parado. ¿Por qué se da esto? Porque dentro del oído interno tenemos unos laberintos, que son esos tubitos que vemos ahí, y cuando hay una migración, que vemos esas pelotitas blancas que se están moviendo, esas pelotitas se llaman otoconios, que están dentro de una partecita. Cuando hay una degeneración del oído, o por un traumatismo, por una infección, en el caso de las laberintitis, o cuando hay un envejecimiento del oído, se desprenden y estas partecitas, que son como unas piedritas, se mueven en el oído y generan una sensación de vértigo o de mareo. Muchas veces se viene acompañado de pérdida de equilibrio, de náuseas. Entonces esto se detecta muy fácilmente con una maniobra diagnóstica. Lo más importante es la historia clínica. Cuando el paciente te relata, yo me mareo, y uno le pregunta, ¿cuándo te mareas? ¿Cuando estás parado? No, generalmente me mareo cuando me levanto de la cama. Uno ya apunta a que el problema está viniendo por ahí. Hay una maniobra muy simple de hacer, simple para uno, no para hacer en casa, donde uno, a través de una cierta posición que coloca la cabeza y el paciente a partir de sentado lo acuesta, esa maniobra es positiva cuando vemos un nistagmus. El nistagmus es un movimiento que hacen los ojos muy característicos y nos está dando la positividad de que el problema de esos mareos viene justamente de ahí. Lo más importante, ¿vos podés reubicar estas piedritas como corresponde en el lugar que tienen que estar? Sí, hay maniobras justamente terapéuticas. Sí. Nos quedamos con el sí. Sí, punto. Sí, punto, es lo que queremos escuchar. Exacto, el 80%, cuando la causa es esta, y hay que siempre diferenciar que no haya un problema neurológico de base, que es muy importante, el 80% de estos problemas se resuelven con unas técnicas que se pueden hacer en consultorio, que es justamente de mover la cabeza y el cuerpo en ciertos grados de movimiento para tratar que estas piedritas vuelvan a su lugar. Si este fenómeno no tiene resultado, podemos recurrir a una serie de ejercicios que van a ser indicados al paciente, que también son ejercicios de levantar sentados, de acostarse y de volverse a sentar y girar en ángulos específicos para tener una mejoría. Lo que es muy importante tener en cuenta son 2 o 3 cositas. Primero, una vez que se hace la técnica, el paciente durante 2 días debe dormir en una posición de semiacostado. No se puede acostar, tiene que evitar movimientos bruscos de la cabeza y fundamentalmente en casa evitar llevar la cabeza hacia atrás, que pasa muchas veces cuando uno va a un estante alto, y en las mujeres en particular con la peluquería cuando están con la cabeza hacia atrás. Cositas simples, pero que pasan. Mira qué detalle, sí. Posición más incómoda que esa no debe haber. Bueno, me voy al living. Allí está el doctor Aníbal Saroto, que es de la Sociedad Argentina de Patologías de la Columna Vertebral, ¿así? ¿Es correcto? Es correcto. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, sabemos, ya descubrimos que la columna tiene una incidencia enorme en estos síntomas que estamos hablando y a que hacemos referencia, que son los vértigos y los mareos. Me encantaría recibir una respuesta de sí también, igual que como la dio el licenciado Renikov. ¿Se corrigen estos problemas posturales para evitar, ya vamos a hablar de qué es lo que puede pasar, pero ¿se pueden corregir estos problemas para evitar estos síntomas? Y sí, con el tratamiento kinesiológico y la rehabilitación fundamentalmente, y
que el paciente tome conciencia de las cosas que tiene que evitar para que recurra el síntoma. Fenómeno. Bueno, y vamos a hablar ahora del famoso latigazo, este latigazo que se puede provocar por un accidente, que es muy habitual cuando uno por ahí lo embisten de atrás, ¿no? Y tiene esa sensación de que la cabeza va y que no está siendo protegido por el cinturón de seguridad, porque es justamente una parte del cuerpo que en realidad va suelta, que depende de nuestra conciencia, ¿no? ¿Es peligroso esto? ¿Puede provocar un daño severo? En realidad hay una confusión en el término, digamos, en el uso. El latigazo sí es el mecanismo. Sí. La patología que produce es un esguince. El esguince puede ser leve, moderado o severo. O sea que puede ir desde absolutamente nada hasta una lesión mortal. Justamente, como usted decía, la de los coches, el apoyacabezas es una ley, porque ya desde la década del 50 se empezó a ver los accidentes automovilísticos que producían muerte. Entonces se obligó el uso del apoyacabezas. Siempre asociado con lo que es los accidentes vehiculares. Y el recuerdo, creo que en los deportistas, que uno tiene muy claro, es el de Ayrton Senna, sí, que en una curva, hacer una curva en Imola en el 94, y bueno, hace de 300 kilómetros por hora pasa a 0. Ese movimiento de látigo, donde el tronco queda fijo y la cabeza se mueve, le produjo una lesión en la columna que lo llevó a la muerte. Claro. Que 10 años más tarde, Ralf Schumacher, el hermano del multicampeón, tiene un accidente en Indianápolis, también corriendo con un Williams, el mismo coche, y salva su vida. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos tenían cascos, los dos tenían cinturón de seguridad, pero se había ideado y se había autorizado un año antes el uso del sistema HANS, que es la sigla y significa el soporte de cabeza y cuello. Es un collar que fija el tronco y el casco. Sí. Esto le salvó la vida. Entonces, esto llevado a nuestra realidad, a la familia que circula en auto, a los niños, en fin, a toda una situación, porque por suerte no corremos en Fórmula 1, pero vivimos en un mundo que estamos casi como de Fórmula 1. Exactamente. Bueno, como se ve, los chicos, la colocación de los chicos menores en los asientos, sí, que generalmente va de espalda al sentido de la circulación, evita fundamentalmente la hiperextensión. Pero el latigazo puede ser de anterior a posterior, o de posterior a anterior, o lateral. En los choques laterales también se ven latigazos cervicales. Sí. La consulta generalmente tarda un tiempo y vienen o por dolor cervical o por mareo. Se puede presentar simplemente por dificultad cervical o dificultad cervical, dolor, tortícolis. Esta contractura, esa sensación de estar contracturado permanentemente, ¿puede dar cuenta de haber tenido una situación de este tipo y no haberla percibido? Exactamente. Ah, o sea que puede pasar de una situación no percibida a nivel consciente y después empiezan los síntomas. A más de 20 kilómetros por hora ya uno corre riesgo de sufrir una lesión con un latigazo, o sea, un esguince, que puede ser leve en un primer momento, uno no sentir absolutamente nada, la conmoción del choque o de haber recibido un golpe en el vehículo, deportes, claro, por donde supuesto. sea. Incluso en los niños menores de 5 años, acá hay un pediatra, existe el síndrome del niño sacudido, que a veces es por violencia y otras veces por desconocimiento del padre que sacude al bebé y produce también un latigazo que puede llegar a ser mortal, ¿no? O sea, esta violencia doméstica puede ser una causa de este latigazo que puede después tener consecuencias importantes en la persona. Incluso la muerte. E incluso la muerte. Sí. Algo como tan sencillo, entre comillas, como uno puede suponer, que es sacudir a una persona, puede provocar esto. En el bebé, porque o sea, en el menor de 5 años, porque es laxo. Porque es laxo. Tiene laxitud ligamentaria que nosotros no tenemos, porque en el accidente sucede una cosa importante. Esto es una reflexión muy importante a tener en cuenta, ¿eh? O sea, no es una pavada. ¿Cuántas veces una mamá frente a una situación de nervios, sentirse sobrepasada, que toma esta actitud de sostener a su bebé y decir, para de llorar? Y no por eso no estamos categorizando ni digamos, no estamos abriendo un juicio contra esa persona, pero sí llevar esto al plano de la conciencia para saber que puede generar un daño enorme. Totalmente. Por eso cuando uno está nervioso y el bebé llora demasiado, lo que hay que hacer es pasárselo a otra persona y esté tranquila.
para que lo calme. Totalmente, tener esa claridad. Como a veces nos dicen alguna persona o tu marido dice, contá hasta 10, andá al cuarto si es necesario y después volvé para uno poder volver como en la propia tranquilidad. ¿Cómo se trata esto? ¿Tiene un tratamiento o lamentablemente las consecuencias de este latigazo son irreversibles? No, bueno, como le dije, tiene grados. Y el tratamiento sí existe. Primeramente al paciente se lo revisa. Hay que hacer estudios tan sencillos como una radiografía, también una resonancia, porque tienen una implicancia muy grande desde el punto de vista médico-legal, ¿no? En las empresas aseguradoras también. Claro. Y en los esguinces leves y hasta los moderados, donde las lesiones pueden ser simplemente un sangrado, un pequeño desgarro o alguna lesión ligamentaria mínima, el tratamiento fundamentalmente se basa en antiinflamatorios no esteroides por boca, reposo y usar un collar blando durante 3 semanas. Inmediatamente el comienzo de la terapia kinésica. O sea, no hay que esperar para empezar la kinesiología. ¿Por qué? Porque hay que rehabilitar al músculo lesionado. Es como en los jugadores de fútbol cuando sufre un pequeño desgarro que inmediatamente va el kinesiólogo, está con él diariamente y aparte el kinesiólogo enseña al paciente movimientos que tiene que hacer y ejercicios que tiene que hacer en el domicilio. Esto como mínimo durante 3 semanas. La gran mayoría de las personas no lo hace. No lo hace. No lo hace porque aparte estoy pensando mientras que usted hablaba, ¿cuántas veces suponemos que esto tiene que ver con una contractura, de que esta contractura se extiende en el tiempo? Y no estamos abriendo este escenario de posibilidades porque ni siquiera vamos a la consulta como corresponde. Bueno, en Estados Unidos y en Alemania, un estudio que tiene unos 10, 15 años, del 100% de los accidentes automovilísticos, más del 50% tenían latigazo cervical. Eso es un dato importante a tener presente. Pero obviamente, o sea que la consulta debe ser inmediata y lo que también es importante que hace referencia es que el tratamiento kinésico tiene que ser inmediato, o sea, no hay que dejarlo estar. Claro, exactamente. Esto es en los casos leves a moderados, porque como le dije, esto puede producir hasta la muerte. Entonces hay fracturas cervicales, luxaciones cervicales, que era lo que más frecuentemente sucedía antes de tener el apoyacabeza en el coche, ¿no? Fenómeno. Bueno, se queda acá, doctor, porque si vienen a aparecer otras preguntas, consultas que tengan que ver con este tema específico, muy pero muy interesante, es una patología muy frecuente, estas contracturas y estos dolores aquí en las cervicales, que como decíamos tienen este síntoma, el mareo y el vértigo. En un ratito estamos respondiendo todas tus preguntas. Se queda el doctor acá para, si tiene que ver con esto, obviamente el doctor va a responder lo que sea necesario. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que la autoridad de aplicación de la Ley de Derechos del Paciente en la jurisdicción nacional es el Ministerio de Salud de la Nación y en cada una de las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es responsable la máxima autoridad sanitaria local?